coreógrafo, bailarín y director artístico con 35 años de trayectoria. Realizó sus estudios en Nueva York, lugar en el que comenzó su carrera a los 7 años de edad. Participó en las puestas en escena en Broadway, Amor sin barreras, A Chorus Line, El hombre de la Mancha, Cats y Expreso Astral. Félix Greco nació en Puerto Rico. En el año de 2003 dirigió la coreografía de la obra de teatro infantil Vivan los niños, el musical, puesta en escena que surgió debido al éxito de la telenovela del mismo nombre. Fue director de baile y expresión corporal y coordinador de maestros de baile del CEA Infantil de Televisa. Bienvenidos a Palabras Mayores. El día de hoy nos encontramos acompañados de un invitado de primer nivel, un hombre que lleva más de 35 años de trayectoria arriba y detrás de los escenarios, el señor Félix Greco. Muchísimas gracias por invitarnos. Ay, Paola, gracias, Palabras Mayores. Palabras Saludos Mayores, a todos. Su carrera. Gracias. No, pues no. Su carrera un que es orgullo estar espectacular. contigo y la humildad sigue conmigo. Eso es muy importante y es cierto lo que él nos cuenta. Realmente con mucha humildad y mucho trabajo ha hecho una trayectoria de verdad impresionante. Ya nos va a contar. Usted empezó muy chiquito, ¿cierto? Ay, Dios, muy chiquito. Nació en Puerto Rico, pero vivía en Nueva York. Bueno, papás puertorriqueños. Mi mamá llegó a Nueva York no hablando una palabra de español. Divorciado de mi papá con 2 hermanos más. Llegué a Brooklyn, New York, que me dio una experiencia de música, porque vivíamos downtown Brooklyn, ¿no? Downtown Brooklyn había italianos, negros y puertorriqueños. Una comunidad cerrada. Una comunidad, ¿no? sí. Yo fui a la escuela católica toda mi primaria con los italianos. Vivía a un lado de los negros que tocaban una música increíble. Y los puertorriqueños, salsa, Willy Colón, Los Fania All Stars, ¿qué más? Ray Barretto. Y yo bailaba mi salsa y cantaba en la calle. Eso es lo que le iba a decir. O sea, su primera escuela fue en la calle. Fue en la calle, ¿Cuántos fue en la años calle. tenía? Mi mamá me vio a los 7 años yo cantando en las calles con la gente, bailando y oyendo música negra, Claro. como oyendo música latina. Y viendo a otros bailar. Y en ese entonces estaba Stevie Wonder, era chiquito, estaba los Jackson 5, Uy, un gran momento. estaba Smokey Robinson en The Miracles, estaba Willy Colón, Ray Barretto, Fania All Stars. Yo estaba empapado y oía música italiana también, clásica, y entonces pues toda esa influencia me inspiraba y mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Mi mamá dijo pues, y ella estaba preocupada de aprender a hablar inglés. Claro, y de ocuparse de sus hijos y Ella de toda estaba la así. vida diaria. No, ella estaba trabajando diario. Claro. Ella llegó a Brooklyn, New York, a trabajar. Que Dios la bendiga, me dio todo, yo no sé cómo, pero me llevó a una escuela como lo que yo tengo ahorita. Me llevó a una escuela con un señor, Bert Edwards se llamaba, en The Little Theater School se llamaba. Okay. Y ella me metió, me dijo, yo no sé nada de este show business. Su mamá. Mi mamá, aquí está mi hijo, yo tengo que trabajar y vivir the American dream, ¿no? Pero no El lo puedo sueño controlar americano. y él quiere bailar. Ella no lo entendía Claro. más que nada, no entendía. Yo era el único que quería esto del ambiente artística y mi mamá dijo, me entregó, me dieron un contrato de 7 años. Wow. Me enseñaron a bailar ballet, hip hop, jazz, tap, contemporáneo, cantar, hacer comerciales. A los 8 años ya yo estaba haciendo comerciales.
Trabajé con Walt Disney a los 8 años. Ay, qué belleza. A ver, cuéntanos un poco yo de era, esa experiencia. mira, querida Walt Disney, audicionó todos en Nueva York. Y en ese entonces, pues todavía me veía medio indio, ¿no? Medio, porque estaba haciendo It's a Small World, es un pequeño mundo. Sí. Y era de la feria de 64 en Nueva York, the World's Fair. Entonces, audicionaron muchos niños y me escogieron para representar It's a Small World en esa feria. Y iba con Walt Disney, él me ¡Qué llevaba emoción! a todos los... No, pues Walt Disney 8 años? a los 8 años. Chiquititito. Y a los 9 años había un ardilla muy famoso, Rocky the Squirrel. Claro, por supuesto. Pues que volaba. Yo era esa persona, yo hacía los shows y yo movía mi colita. Shake your cola, Rocky. Yo desde 8 años, yo era Rocky the Squirrel. Pero muy rápidamente consiguió trabajo. Eso habla de talento, desde luego, porque por muchas pues tenía ganas... buen manager también. A ver. Bueno, pues después de hacer algunos primeros años de estudio muy afortunados, la verdad, con buenas oportunidades de trabajo al mismo tiempo, finalmente entra pues en lo que se puede llamar el mainstream del teatro en Nueva York, Pues el Broadway. mainstream, sí, pues fui... Clásicos de Broadway, eso Wow, usted. wow. Chorus Line, Chorus Cats. Line, Cats, Hombre de la Mancha, Amor sin barreras, O sea, unos- Funny Girls, todas obras- Sub y Baja. Internacionales. Pues tuve la oportunidad de ir a una escuela profesional y yo no sé, puertorriqueño tomando clases de actuación, baile, canto, comerciales y todo eso, me enamoré del ballet clásico. Ah, qué interesante. Termina su carrera Sí. y se encuentra no en cualquier lugar del mundo, sino en New York Nueva City. York. En Nueva York, que probablemente es de los lugares más competidos, en donde todo mundo es Pues, bailarín, actor, cantante, The triple artista. threat, como se llama, triple threat. Las tres cosas hacen bien, actúan, bailan, cantan. Pero yo tuve una oportunidad súper padre. Me vio un gran coreógrafo y director, Michael Bennett, Claro, por el supuesto. creador de Chorus Line. Wow. Y me incorporó en una obra de él, Sub y Baja, y en Chorus Line. Y creamos la obra Chorus Line. Michael Bennett, un año haciendo, a todo el mundo llorando de sus vidas, porque es la historia de bailarín. Claro. Y qué tan difícil es la carrera de un bailarín. Es muy difícil. Y terminando bailando atrás de artistas, Silvia Pinal o de Ninel Conde. Que por supuesto o, es digo, un trabajo muy honorable, pero para quien lleva 16 o 18 años de preparación para tratar de ocupar uno de los lugares principales en Exacto. una obra, en una puesta en escena y no ser parte del coro siquiera, Exacto, ¿no? pues Es eso es difícil. lo que es la vida de un bailarín de coro. Claro. Somos bailarines de coro y Michael, él era bailarín de coro, ahora un gran que descanse en paz. Él me trajo a México. Esa es una parte muy Michael Bennett interesante. me trajo a México Que nos por interesa 3 mucho. meses, ¿eh? Pero aquí estamos, así que hay mucho Por más que 3 contar meses. que 3 meses. Así Wow. que vamos a ver. Ok. Usted termina esto, empieza a meterse en el Baila teatro en Broadway, musical, en sí, Broadway, comedia hace musical. todas estas Sí, obras, sí, sí. va subiendo escalones, llega a Exacto. cierto nivel, inclusive en la relación con el señor Michael Bennett. Exacto. Y finalmente llegan a México, justamente con Chorus Line, Pues ¿correcto? llego a México, lo que pasa es un bailarín de coro va subiendo, primero está en la esquina, en la otra esquina, tal vez en medio, la última fila, después va moviéndose. Y yo siendo puertorriqueño en Nueva York, en los Difícil. 70, Sí, claro. yo tenía que bailar, actuar, hablar mejor que cualquier gringo, porque si está difícil ahorita en los Estados Unidos. Peor en esa época. En esa Sí, el mercado época, latino era para los pensaban que latinos. yo, el puertorriqueño, iba a sacar cuchillo y asaltar. ¿no? Sí. Ellos no creían en nosotros, entonces tenía que hablar mejor que ellos, bailar mejor que ellos, actuar mejor que ellos. Y me fue bien y me fui a Los Ángeles, producí mucho, estaba dirigiendo, trabajé en Las Vegas mucho tiempo, estaba Chorus Line en Los Ángeles, Michael me habla y me dice, Félix, tú hablas español, ¿verdad? Yo sí, claro, ¿cómo no? Pero por supuesto. Yo hablo el perfecto español. Entonces él dijo, pues quiero que vayas a ayudar a Roy Smith, que era amigo mío, que estaba dirigiendo la obra, a bailar y apoyarlo a montar, porque no encontraba, en la obra hay un negro americano Ok. que le fascina básquetbol.
Ajá. Y él cantaba muy agudo y bailaba súper bien y hacía splits, estaba montado bien la coreografía y era un principal en la obra y no lo encontraban aquí. Ok. Entonces ahí es cuando me invitan. O sea, cambia un poco el personaje. Sí, Bien. me invita y digo, bueno, una noche en Puerto Rico, en vez de un negro en Harlem. ¿no? Claro. Lo ajustamos con José Luis Ibáñez, el director, y ahí conocí a Olivia Bucio, Rosita Pelayo, Memo Méndez, Julieta Bracho. Toda una generación de gente muy talentosa. Chavos, muy talentosa. eran los 80s, muchos de ustedes ni estaban nacidos todavía. Yo sí, y ya tenía edad para ir Los al teatro. camarógrafos son chavitos. Sí, aquí hay puros millennials, Dice, la verdad. millennials. Excepto Félix y yo, aquí hay un equipo de millennials, pero... No, pero buenos chavos. Tiene Buenos chavos, una muy producción talentosos. muy súper chido, felicidades, es la verdad. Y entonces llego a México, al Teatro Insurgentes, puertas abiertas. Era increíble. Muchos luchan y llegan a picar piedras. Yo llegué a la puerta grande, gracias a Dios, a hacer una obra muy importante. Fue un éxito bárbaro. Vine por 3 meses a montar la obra, a bailar, a calentar, a encontrar a alguien, a hacer el papel y ya yo me iba. Ajá, ese era el plan. Bueno, se quedó en México. ¿Por Amo qué? México. Se enamoró del país, Ay, consiguió sí. trabajo. México, increíble. Yo llegué cuando estaba teatro full. Todos los teatros estaban llenos, habían shows, centros nocturnos, Claro, había en la mucha zona movida. rosa, mucho movimiento. Ahorita ya cambió el numerito, pero yo llegué con 6 días a la semana, 2 funciones, viernes, sábado, 3 el domingo. Era full, el Teatro Insurgente estaba lleno, el Teatro Silvia Pinal, el Teatro Fela Fábregas, todos los teatros habían teatro lleno, había el Diluvio que viene, Chorus Line, Evita. Me hice muy amigo, querido Jaime Garza, que me apoyó mucho y me vio mi talento y dice, man, ¿dónde aprendiste a hacer tantas cosas? Bueno, es que aunque México es un país muy demandante y que requiere que la gente esté preparada, nunca será Nueva York. O sea, venir de Nueva York es como venir de la trinchera más dura para un bailarín. Pues me apoyaron Llegar a mucho. México, yo creo que más que suerte fue preparación. Y no quiero decir con esto que nuestros compatriotas no estuviesen preparados, Sí. sino que la competencia establecida en su formación Pues probablemente... ¿no? Memo Méndez, Guillermo Méndez, que me apoyó mucho también, el cantante, compositor, Sí. y con sus discos, hizo José el Sueñador, pero él entendió, de ahí tenía que también bailar, Claro. también actuar. Claro. Ellos un combo. entendían, era combo. Hacer Y un combo. muchos, Julieta Bracho, gran actriz, pero no bailaba. Y todos ponieron las pilas a bailar, a cantar y actuar. Y empezamos una nueva generación. Y me enamoré de México por la cultura, por la comida, por la familia. Digo, los americanos son más fríos, aman su perro más que aman sus abuelos. No. Perdón. Yo Pero amo es a la mi verdad. perro, pero amo más a mis abuelos. Y con Exacto. esto nos vamos rápidamente a un corte, pero usted no se vaya, que continuamos con mucho más de esta aventura aquí en Palabras Mayores. Ay, Paola, qué lindo.